Realmente para Bellas Artes es un honor recibir a Ombligo Lírico en su 7ª edición acá en nuestra casa. Fue para nosotros así un muy grato pedido de parte de Daila y Mónica decirnos que pensaron en Bellas Artes nada más y nada menos que para arrancar este ciclo. O sea, este es el día 1 de estas sesiones del Festival de Poesía Ombligo Lírico que se va a hacer este año. Y bueno, nada más que eso, estamos orgullosos, estamos felices de que hayan pensado en nosotros y sobre todo estamos muy congratulados porque 10 alumnos de la Escuela de Artes Literarias van a participar como artistas, como poetas invitados de este festival. Entonces para nosotros es un honor, es un cierre maravilloso de año, es como cerrar ya nuestro ciclo de este año y bueno, vamos a escuchar el talento de los alumnos de la Escuela de Artes Literarias. También en esta ocasión vamos a recibirle a Oliver Dalles, que él es también alumno de la Escuela de Artes Literarias, que presenta su poemario. Entonces, el Ombligo Lírico es un espacio para que la poesía fluya, para que las personas que quieren hacer poesía tengan oportunidades. Y bueno, estamos en Bellas Artes, bienvenidos todos. Por mi parte, quisiera también disculparle al profesor Osvaldo Olivera, el director general del Instituto Superior de Bellas Artes. Era una de las personas más entusiasmadas con estar aquí hoy. De hecho, que él creo que es el único, no sé si ustedes nos van a decir después, ¿verdad?, que expresamente escribió los poemas para poder leerlos hoy, pero tiene un problema de salud que, bueno, hasta el mediodía. A las 10 me dijo, a las 11 tengo que consultar y voy a tomar una decisión. A las 11 me dijo, a las 12 voy a decidir. Y a las 12 me dijo, no me voy a poder ir. Así que mil disculpas de su parte. Él también les hace llegar los agradecimientos y la bienvenida al equipo Ombligo Lírico y a todos ustedes de nuestra casa de estudios. Muchísimas gracias, querida Estela, querido Osvaldo. Le mandamos muchísimas bendiciones también desde el lugar donde está. Moni, profesora Estela y al querido Oliver, que van a estar presentando el poemario de la serpiente. Voy a dar nuevamente la bienvenida y voy a aprovechar y decir un poco algo, que realmente la literatura joven o la poesía joven o el libro joven no depende de la edad del escritor. Entonces tenemos que entender también eso, ¿verdad? Últimamente ando medio indignada porque están queriendo dar premio nacional a la literatura joven, pero limitan a la edad del escritor. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Verdad? Más allá de que hace más de 30 años también estamos transitando en este camino. Entonces, bueno, tenemos que saber eso. Nunca es tarde, nunca va a ser tarde para que decidamos abrir ese baúl y sacar lo que está ahí guardado. Bueno, Oliver, bienvenido nuevamente. Oliver Dalles es una de las personas que se animó a abrir ese baúl y nos tiene aquí este poemario, y el Ombligo Lírico le da un espacio que agradecemos infinitamente. Dafne, la editora de todo este trabajo, tiene la palabra y seguramente después voy a compartir con ustedes algunas cositas más con respecto al libro. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias por venir el día de hoy. A los compañeros del grupo de Oliver, a los compañeros que ya están terminando la Escuela de Artes Literarias y se sumaron también a esta iniciativa. Gracias, Oliver, por haber confiado en mi trabajo. Bueno, la verdad que este poemario tiene una historia bastante larga porque venimos trabajando desde ya el año pasado. Por cuestiones del azar de la vida se atrasó un poquito el proyecto, pero ya venimos y nada menos que cerrando el año con una estrella de oro, que es la presentación de este poemario. La verdad que fue una experiencia muy interesante porque cuando Oliver me trajo el material en crudo, fue un desafío que a mí me gusta siempre tomar. O sea, para mí la poesía siempre representa eso, ¿no? O sea, un desafío nuevo, porque cuando uno dice editar o corregir poesía es muy vidrioso, porque por algo el poeta escribió lo que escribió, o dijo lo que dijo, o utilizó esa palabra en específico. Entonces,
tocar, eso es como para mí tocar filamentos del alma del escritor y es un poco delicado. Entonces, en el momento en que Oliver me trajo su poemario, yo le dije, bueno, si me permitís, porque no todo el mundo deja, ¿verdad? Voy a transformar este poemario en algo, en su mejor versión, que es algo que a mí siempre me gusta decir, ¿verdad? O sea, mostrar siempre el texto que llega a mis manos en la mejor versión posible. Para septiembre de este año ya teníamos el texto prácticamente terminado, corregido, diagramado, solamente faltaba la parte de tapa, con lo que contamos con el trabajo de Alejandro Espinosa para el diseño e ilustración. Y agradezco también a la imprenta de Arando Books por ayudarnos a cumplir con los plazos y el objetivo de este poemario. La doctora Estela nos dio el placer de realizar el prólogo, así que me gustaría darle el micrófono a ella para que nos deleite con sus palabras, que para nosotros fueron un bálsamo. No sé si podemos sentarnos un ratito, ¿verdad? Vamos a sentarnos un rato y así nos sentimos más también unidos, más en familia, más compenetrados para poder acompañar a Oliver en este día tan especial. Cuando las casualidades se vuelven causalidades, estas llegan en forma de inspiración. Oliver Dalles ya tenía escrito el poemario de la serpiente antes de inscribirse como alumno de la Escuela de Artes Literarias Josefina Pla, en donde encontró con su editora como profesora de lenguaje narrativo y poético. Se encontró con su editora, con Daphne. Y con esta apasionada por la buena poesía. Celebro que los poetas tengan sed de más literatura, de buscarse y encontrarse en el espacio justo donde cabemos los que soñamos en versos o en formas de storytelling. Esto me enseñó mi profe Daily en la maestría, cómo contar una historia. En este espacio nos acomodamos para sumergirnos en una mezcla de sensibilidad lírica con elementos de cruda intensidad. La poesía aquí se caracteriza por su lenguaje sensorial y a menudo visceral, logrando transmitir sensaciones físicas y emocionales a través de imágenes vívidas, de metáforas bastante potentes. Los poemas de Oliver evocan no solo la sensualidad, sino también la introspección filosófica y el misterio. Hablan de elementos simbólicos como la serpiente, las marabuntas, tuve que buscar en el diccionario muchas palabras de su libro, o la roca, y como un dejo de nostalgia constante, hablan de la lluvia, el mar, la luna, el sol, y de esa musa casi imperceptible en la bitácora, pero transversal en el atributo de cada lira. También lo hace de la muerte como un elemento natural que nutre la esencia del poeta. El lenguaje es rico y en ocasiones oscuro, lo que le confiere intensidad, haciéndolo casi místico, existencial. Los versos tienden a ser libres, sin una métrica estricta, lo cual contribuye a esa sensación de flujo continuo, como si cada poema se desplegara en una corriente ininterrumpida de pensamientos y emociones, como un monólogo o quizás como una confesión. De este modo el lector podrá sentir la intimidad de la voz poética, que va de lo contemplativo a lo provocador, explorando el amor y la pérdida, el deseo y la distancia, el equilibrio entre lo sublime y lo carnal. Definitivamente hay algo de Julio Cortázar en estos poemas, especialmente en su tono y en el uso de imágenes que indagan la conexión entre cuerpos y espacios y emociones, así como entre la realidad y lo onírico, lo visible y lo oculto. Un constante juego con significados, con figuras literarias que llevan al lector a nuevas perspectivas de lo cotidiano y lo íntimo, fusionando lo físico con lo metafísico. ¿Es así, Oliver? El amor no es solo una unión entre cuerpos, sino ese punto donde se encuentran las almas, una conexión profunda y desestabilizadora
que tiene efectos transformadores. Por eso él habla de la serpiente y de todas sus metáforas. El poemario de la serpiente nos hará navegar ríos en los que convergen las emociones y contradicciones humanas con una suerte de dualidad entre la atracción y la resistencia, así como la suavidad de la entrega y la dureza de la soledad. El poeta tiende a ser muy solitario. Presenta como un ritual donde los instintos y los deseos toman forma poética. Felicito a Oliver. Felicito a Oliver Dayes por este aporte tan significativo al acervo surrealista y mágico de la poesía nacional. Y les recomiendo a todos sumergirse en estas dimensiones fantásticas que le van a llevar a navegar por un mundo quizás desconocido. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo tomé algunas notas porque si no tiendo a irme mucho por las ramas. Antes que nada quiero desearles una buena tarde a todos y es un honor para mí poder estar aquí para presentarles este poemario, Poemario de la Serpiente. Quiero agradecer a Ombligo Lírico por la invitación. Es un honor poder estar acá. También quiero agradecer a la Escuela de Bellas Artes por el espacio. Gracias. Gracias, doctora Estela Cox, pitonisa de leyes y poetisa increíble. Gracias de verdad por el prólogo, me llegó muy profundamente. Gracias, profe Dafne, mi editora, mi guía virgiliana durante este círculo infernal que tuve que recorrer, que fue dejar esa piel atrás. El poemario de la serpiente para mí fue un proceso de transformación. Espero que leyendo puedan ustedes encontrar sus propias verdades dentro de los susurros de esa serpiente, que les lleva a cuestionarse de manera profunda cada uno de esos versos que ahí quedaron escritos, que si bien empezaron a modo de una suerte de terapia, terminaron siendo un poemario. Así que gracias una vez más, mi querida editora Dafne Bustos, por cincelar esa roca que te llevé, que a lo mejor le faltaba mucho tratamiento, pero quedó impecable. Gracias. Gracias a todos. Y dice así: amada muerte, y a tientas soy yo quien inmola su propio cuerpo, cansado de arder entre las trivialidades que competen la comprensión tan limitada de la ciega mortandad. Aunque quisiera, me rehusaría vehementemente a caer en esa espiral de conformismo arcano que impera en los corazones pueriles. Vomito desde adentro de mis vísceras las ganas de permanecer entre ustedes, tan sosegado por la falta de vida. ¿Qué mayor vida que mi danza constante con mi amante la muerte? ¿Cómo describir aquello que sucede en las retículas de nuestras moléculas de manera casi imperceptible, si ni siquiera alcanzamos a ver nuestros rostros de tantas máscaras? Juan tiene mucha fuerza para mí. Realmente me tuve que cocinar, como les dije, arder en fuego. Marlene tiene 7 años y su muñeca, su hermanita de 4 meses. La plaza donde juega es la avenida San Martín y Eusebio Ayala. Su caramelo de miel, 2 o 3 monedas de algún conductor. Su recompensa, el descanso a las 2 o 3 de la mañana. Su castigo, la ignorancia de los hombres que su propio padre depositó en la urna de la esperanza cada 4 años. Somos todos culpables. Son todos culpables a la desidia maldita de esta sociedad corrompida por los estafadores de turno. Muchas gracias. La blanca figura cruza la habitación, reflejando en el espejo sus delicadas formas. Esboza una sonrisa mientras se adorna con gotas de Chanel. Desliza su desnudez entre las sábanas hasta sentir la tibia piel del amado que yace en el lecho.
Con sus besos le habla de su necesidad de amar. Él la aleja de su lado, cerrando sus labios. Entonces, la figura se hunde entre las sábanas hasta desaparecer por completo. Gracias. Si hoy te abrazara, sería como el humo contra el viento que gira, gira y se confunde en la altura. Descargaría en ti el amor que recorre mis venas con locura. Si hoy te abrazara, el palpitar sería la mía como el sol en el ocaso, en ti me hundiría y curaría mi herida, mi melancolía y el dolor que me carcomía. Si te abrazara, un manantial interior crecería y crecería, de mis ojos saldrían gotas. De mis ojos saldrían gotas que tu corazón inundaría. Te entregaría toda mi energía y te amaría sin medida. Si hoy te abrazara, fluiría la magia de cambiar la hiel que me tortura en notas de belleza pura. Y gozaría el néctar de tu partitura. Si hoy te abrazara, nuestros cuerpos se unirían como pedazos de arcilla y como con los golpes que nos da la vida, nos uniría y nos uniría más y más. Si hoy te abrazara, sentiría tus latidos, me ahogaría en tus suspiros, me perdería en los delirios del amor que tanto ansío. Si hoy te abrazara, sentiría tu piel, tu piel, mezcla de fruta y miel. Sentiría la dulzura que me atrapa y mis sentidos destapan. Si hoy te abrazara y te besara, volaría por los cielos mientras arde lentamente mis alas en ese vuelo y caería sin alas en el suelo rendida a tus pies. Y te amaría y te besaría una y otra vez, una y otra vez. Y el mayor odio que puede expresar la violencia, sin lugar a dudas, es el feminicidio. Y quiero compartir con ustedes un poema de mi publicación Mujer Íntimamente, que es un poemario, el primero, ¿verdad? Y ahora después solamente colectivo. El año pasado publiqué con el apoyo de la escuela. Miró la sangre en sus manos y enseguida las limpió. No parecía afectarle todo el dolor que causó. Estremecía hasta el alma aquella mirada fría del hombre que fue capaz de abrir con un puñal la herida, la mujer que pagó más que caro la aventura, confiar su cariño, todo su afecto y ternura a este monstruo que de a poco la sometió a la tortura, la convenció que era ella quien rayaba la locura. Al tenderse cada noche junto al hombre que la odiaba, se fue olvidando en sus brazos de todo aquello que amaba. Esperando que no hiciera lo que él amenazaba, siguió creyendo en el juego en el que estaba atrapada y empezó a morir de a poco, en silencio y soledad, hasta llegar al momento en que murió de verdad. Pero entonces no acabó este cuento de terror.
Él continuó diciendo que su crimen fue de amor, que la culpable era ella, por no encender su pasión, por no entender que la amaba, por no entrar en razón, negando con sus mentiras lo que ocurrió en realidad. Ocultó el feminicida todo su odio y maldad. Buscando quedar impune, se robó hasta la memoria de la mujer que, ya muerta, no pudo contar su historia. Y a mí me pasa que siempre admiro todo lo que uno puede contemplar y me pregunto cómo habrá sido antes. Y dije, le voy a hacer un poema a estos cerros, pero me pasa lo mismo cuando observo el Utiruzú o estuve en Cerro Corá, entonces le puse este poema a los cerros de mi tierra. Y dice así, tiene también algunas palabras en guaraní, la verdad que tenía muchas palabras en guaraní, me dijo la profe, ponele más en español, entonces quedó esto. Poncho verde que cubres los cerros, con tramos de piedras vestidas de hierbas, con aves cantando, remontando el vuelo, desparramando sueños hasta el arroyuelo, bajadas de rocas que van en gradiente, haz de sol, desgajando septiembre, desperdigando contra la pendiente lirio y azucenas de faz floreciente, de néctar meloso, fino reluciente, Hatayipotisa Uyumindi, eclosionando ardiente con su tallo rojo desde su simiente, abriéndose paso en pedregoso suelo. ¿Quién fue la nube que mojó tu pecho? Desenredando perlas de aguas nacaradas, salpicadas gotas atrapadas presas, sobre el manso pasto que cabalga abajo, tejiendo un gran manto que surce y que borda de verde tus faldas, tus montes y bosques. Collares del cipó del coloso erguido, cerro de mi tierra, león perseguido, por pérfidas hachas que talan tus nidos, engullen tus bosques, cual fauces felinos, barbarie tatuada con enmarañado sino de seres miopes mezquinos. ¿Quién pudiera un día volver a esa vida previa a la conquista, si pudiera ver tu natura indómita, lluvias liláceas de jacarandá, puntillado de oro, planta de aromita, el coral vibrante Caraguatapotí, contemplar tus bellezas, la orgullosa India, deidad que pasea su curva cobriza, pintada de luna, cubierta de plumas, rocío que envuelve la exótica orquídea, aspirando selvas, flor de pasionaria, el aroma intenso a Ambocayapotí, pesebre viviente con seres salvajes que corren desnudos entre la Mumbai, tigres y pumas durmiendo en tus troncos, que danzan, tigres y pumas durmiendo en tus troncos, de añosa arboleda repleta de abejas, que danzan guardiando peñe ete eteba, panales de gloria dulce de irete. El licuajo muy cristalino y puro, emergiendo vida desde el Ibubú, piquí, culandrillos, piedras enceradas, escoltan su nicho de agua diamantada, calmando la sed del indio y su amada, menguando pasiones, templando ilusiones, y cuayo aijú, homopunúa piro así. La araña que teje su telar albino, sin nadie que altere su quehacer genuino, con tramas lineales va encerrando mitos, parece escribir en código antiguo, un poema divino en guaraní nativo, grabado en un verso tan simple y bonito, para recordarnos en un breve escrito que es cerro sublime y bendito. Esta razón injusta de balancearse en la delgada y peligrosa línea. Nadie pidió estar en este camino. Todos luchamos por el mismo objetivo. Maldición. Objetivo traicionado por las malévolas risas corrompidas
que se burlan del pueblo heroico. Los héroes hoy venden caramelo con sus pies curtidos de talla 22. Los cobardes calientan las sillas en ese lugar sinónimo de baño. A la mierda con todos ellos. Gracias. Dedicada a mi madre. Y dice así: nada, no tardes, vuelve pronto, me dijiste. Estabas ataviada y perfumada, tu rostro recuperó su belleza, tu corazón unido a una máquina latía sin cesar. Insisto en adiós, bajé, una voz me dijo: sube. Cual caballo desbocado, subí corriendo unos 300 escalones. Llegué justo cuando tú te ibas. El sonido de la máquina se detuvo. No pude decirte adiós. Luego del procedimiento de rigor, cerré tus ojos, besé tu frente, transporté tu inerte cuerpo en la camilla. La gente miraba compasivamente llorando a tu paso. Nuevamente estamos solas, te dije. Te bañé con mis lágrimas. Fue nuestra despedida. Ahí sentí la nada. Murieron todas las emociones y sentimientos. Solo quedaba la nada. La nada que precedía a tu muerte. No quedó nada. Sola, completamente sola, sola. Sin nada. Esta prosa narra exactamente las circunstancias en que mi madre partió. Y ocurrió así como está escrito acá. Gracias. Es una poesía lírica también. Se llama Quisiera. Quisiera sentir la suavidad de los pétalos que acarician y recorren los heridos, la ternura de un abrazo que apura poco a poco los latidos, el murmullo de las aguas que susurran los oídos, calma y refresca nuestro intelecto abatido. Quisiera ver la sonrisa que fluye con destellos de luz refulgente, que alumbra y perfuma el camino hacia un jardín floreciente, la paz y la claridad que estremece en la aurora naciente, y que sean eternas las palabras que no mienten. Quisiera estrechar las manos de los que labran la tierra, plantar y ver la simiente y no el dolor de la guerra, que los árboles nos arrullen y nos sirvan de cobijo, que haya mucha paz en el mundo que Dios bendijo. Quisiera ver a los niños jugando a cielo abierto, que las lágrimas se conviertan en pétalos suaves y perfectos, que sus dolores sean como colores de primavera y que se crucen caricias con la brisa de la ribera. Yo quisiera todo eso. Ah, si tan solo se pudiera. Muchas gracias. Acostanillo. A lo lejos se oye el canto resonando en la memoria. Rostro de niño y bandera resignifican la historia. En un tiempo ya lejano cuentan que hubo una guerra donde murieron los niños con su maestro de escuela. Manos de tiza y pizarra empuñaron un fusil y sin entender la patria la tuvieron que sufrir. Eran niños que estudiaban, no querían pelear, ni morir como soldados, ni mucho menos matar. Herederos de infortunios, nunca pudieron jugar, ni correr en los recreos, ni sentarse a merendar. Compañeritos de escuela compartieron el horror y con su sangre marcaron esta historia de dolor. Hoy
narramos su epopeya, la que ellos no quisieron, la más cruel de las guerras, la masacre en que murieron los mártires de mi tierra, los niños de Acostañú, aquellos asesinados en esa guerra Guazú. Y por ellos, cada agosto, florecemos en su campo, entonamos su canción para calmarles el llanto que se hace grito en la voz de tanta niñez sufrida que sigue en el Paraguay, batallando cada día. Un asfalto en la campiña es el título y comienza así. Una lengua de asfalto se desplegó en la campiña y en el silencio absoluto, bajo un manto de luto, motores y máquinas de acero impoluto hicieron lo suyo, el ruido se impuso, imbuido de un estridente sonido, dando así el trono conseguido a un extraño arribero llamado progreso. Para imponer su mandato no importaron cuántos árboles talaron, ni los manantiales que secaron, ni los verdes pastos que enterraron. Rompieron así las cadenas consecuentes y los ciervos en su viaje concluyente, no hallando las aguas de las urgentes, pues devoradas fueron por la sequía evidente. Y los monos ya sin ramas, donde otrora saltaban, de la noche a la mañana, al filo del hacha fueron partidas y repartidas, pues molestaban a las alineadas y relucientes vías. Los venados sin pastizal ni monte, fagocitados fueron por la muerte, y los pocos sobrevivientes cayeron ante trampas y fusiles indolentes. ¡Qué bizarría el paso del tiempo! Los abuelos de 1900, y no les miento, marchaban por un sendero labrado a golpe de pies descalzos y polvorientos, a cuyos lados, meciéndose al viento, el digno monte ofrecía un asentamiento repleto de cedros, inciensos y cocoteros, aspirando la pureza que destilaba el cedrón y el limonero. Años más tarde, los nietos del 2020, por un virus latente en el ambiente, con la faz tapada por una tela doblada, van en busca de una cura. Vagan sin rumbo por el asfalto, rastreando algún reducto de aquel oxígeno ancestral, que yaciente quedó debajo de sus calzados, taponado por cemento que el progreso lo tapió. Finalmente ese camino oscuro, no teniendo quien lo transite, en su solitario desvarío sucumbió ante el olvido, muriendo con aquel pueblito que no pudo respirar, que no pudo que no pudo que no. Hojas se dibuja una oscuridad miserere, penumbra, silencio. El mismo frío recorre los caminos, es el mismo frío que abraza las almas, es el comienzo, es el final. No importan los lauros, los logros, los aplausos, serás corroído como cualquier metal. La oquedad de la nada en el todo ausente. Es inmensa la distancia para el último horizonte. La última luz nace por allí. Las mentiras susurran, las mentiras engañan, pero la verdad te hará libre si libre quieres ser. Es el comienzo, ya no hay final. Susurro, penumbra, frío, ausente, distancia, horizonte, silencio,
Silencio. Silencio. Recorrí por recintos, calles, corredores, fui comodera, me quemé. Anduve por caminos, callejones, inmersa en un laberinto hasta que llegué a Verità. Caminé por un laberinto en un viaje hacia mi mundo interior. Llegué a un santuario para conectarme con el misterio que represento. Transité por corredores abiertos y cerrados. Recorrí muchos senderos, aprecié mis tesoros, la sagrada existencia de mi corazón. Me hallé a mí misma. Encontré mi verdadera esencia y el sentido de la vida. Entonces, fui un nuevo ser de luz conectado con la eternidad, alfa y omega, principio y fin de mi existencia. Gracias. Muchas gracias, amigo Olímpico, gracias al Instituto Bellas Artes. Ha sido un honor compartir esta mesa con estos compañeros y compañeras tan talentosos, escuchar tan hermosos poemas. La costurera. Este es un poema de una publicación Entre Líneas 2, recientemente realizada de forma colectiva con varios otros compañeros y compañeras. La costurera. Palabras rotas en el alma, sueños rasgados en la falda, hilos, agujas, llanto, todo el dolor por coser, afanada en el quebranto de no olvidar su querer. Con las puntadas del tiempo sigue pegando retazos que se transforman en lienzo donde pintar los abrazos. Aquellos que dio hermanando el amor con 1000 colores, mientras iba remendando el universo con flores. Sumida en eterna espera, va deshilando los años, tejidos de 1000 maneras, en terciopelos y paños. No sabe la costurera adornar tanta añoranza. En melancólica espera surce entonces la esperanza. ¿Acaso esté imaginando vestir sus sueños con seda para que luzca entre brazos aquel amor que no llega? También mi gratitud a todo el equipo del ISBA, del taller literario, y me despido en esta ronda con un poema donde se recalca o se expresa lo que una dama siente cuando entra en una ronda romántica y decide terminar la historia y paga con la diplomacia de oro, que es la indiferencia total, o si la indiferencia matara. Entonces el poema se llama Indiferencia y dice así: en el rosario de la indiferencia las cuentas del amor no cuentan y la existencia tan solo sigue impasible las replicantes vías de un misterioso final. En la gélida mirada no hay ningún atisbo de melancolía. Las pupilas congeladas marcan el punto cero de un párpado inmóvil donde atrapadas están los meneos del pestañeo. Las emociones yacen enterradas bajo toneladas de capas terrosas. Así el amor herido escuda sus cicatrices bajo frías líneas de sutura insensible que anudan y encierran en su recorrido pasiones y hogueras hasta estrangularlas, retorciendo el hilo
con un firme nudo que marca el surcido del desinterés infinito. Infranqueables son las grietas del querer. El sentimiento altivo coagula su surquil surgente. El ser solo respira por vivir y anestesiado el corazón late por latir. El signo vital sigue su curso, impermeable, refractario ante cualquier estímulo. La turbación y la crispación son palabras muertas, y en la sepultura del olvido el amor descartado gravita en un sueño magro. La quietud de la mente, flecha a Roma que apunta, sólida y serena a un horizonte neutro. La tribulación que un día fue, ya se marchó más allá del sol, se incineró por completo. Impávida el alma clausura al sentir. La razón domina, el pulso no tiembla y el temple indolente suprime los gestos, nada le conmueve. Así el romance malquerido y herido, malquerido y vencido por estocadas traiciones, anuncia su muerte. Pero el corazón tieso y maltrecho se niega a morir y sella su alta, late en su nobleza, cura su locura, canta jubiloso, vibra en su estructura, eleva su ritmo, supera sus traumas, salta a la enconada valla, gana la batalla, resucitado y libre para enamorarse, renovado y presto para ser amado. Gracias. Porque nos da la oportunidad para los que comenzamos y también escuchar a los que ya tienen bien definido lo que hacen. Yo ni siquiera sé lo que hago. Bueno, esto lo escribí en el momento en que yo me sentía un poco mal. Se llama Renacer. Porque uno tiene que procurar siempre levantarse de una caída, mismo si la caída es muy dura. El dolor en la noche me tortura, como golpe que la vida ciega, cual fantasma en silencio sin piedad, derramando amargura y crueldad. La oscuridad me inunda, el corazón galopante y el alma herida, con un gélido aire que recorre mi cuerpo, abrazo la idea de un futuro incierto. Mi mente en un desierto inmenso vaga, mendigando verdades cual sediento, clamando el cristalino néctar de la vida, observando mi cuerpo ensombrecido. Solo queda la estela de una vida pasada, solitaria en un mar de arenas olvidadas. Me ahogo como una vida cautiva, proyectando sonrisas y alegría furtiva. Pasan días de triste orfandad, cruel martirio de lo desconocido. Se pregunta mi alma cómo despertar de esta nefasta pesadilla. Mis fuerzas y mi carne desfallecen. Fatal destino me atrapó en el camino y se volvieron efímeros mis sueños como chispas que desaparecen. Un raudal de esperanzas me golpea, abre paso entre las rocas y el martirio para jugarme otra oportunidad de ver la aurora abrirse en mi camino. De Borges, su último poema. Y en ese último poema él dice: y yo tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Y yo me dije, yo no quiero llegar a esa edad. Ahí hay otra puerta. Y voy a tratar de rescatar lo bueno que viví y agradecer eso. Entonces escribí algo cortito referente a eso y se titula Mi primavera.
Hoy miro hacia atrás y contemplo lo vivido, mis pasos recorridos con aciertos y desaciertos. Aquellos en que los pesares me abrazaron, me pregunto, ¿podría haberlo cambiado? ¿Habría tenido la agudeza de torcer esos pesares? Y mientras la duda me carcome, más me pesa el alma. Entonces, miro lo bueno y lo bello que he vivido. Y comprendo que lo bueno y lo malo forjaron la raíz de mi esencia. Y me siento afortunada de poder valorar cada tramo recorrido. Y miro los frutos, que hoy están crecidos, que me ven como al árbol fornido, que da sombras y aromas. Y me yergo como ese árbol, que ha vivido heladas, tormentas y primaveras, cada una eterna en su esencia, donde los días fueron una florescencia de renacer infinito. Y anhelo que mañana también lo sea, y no solo mañana, sino todos los días de mi vida que me queden sean una eterna primavera. Gracias. De poesía que de alguna manera cuentan historias o representan escenarios que a lo mejor nos lleva a pensar un poquito, inclusive en ciertos conocimientos históricos, ¿verdad? No estoy hablando absolutamente nada instructivo. Ya van a escuchar. Este poema se llama Herejía. Herejía. Para que te inspires en un blasfemo, dijo, a la vez que mordía mis extremos, y el vientre donde nunca estuvieron sus hijos. Extirpé el arma del cuerpo, se lo ofrendé como al Dios verdadero, adoré su aura oscura, y celebré el Evangelio con ritos clandestinos. Recité su nombre en lenguas, sin el don que dice la Biblia. Rimé sus entrañas con mi entelequia. Mis coplas bautizaron como el día del maligno el domingo que nos conocimos. Santificados sean tus versos, dijo, y juntos hicimos la poesía, los conjuros, y los hechizos que según la bula de Lucio es herejía. Eso es todo, su señoría. No hallarán testigos, mas sí la certeza de la culpa confesa de un blasfemo por causa mía. Sin ruego de inocencia, no se entrego a su santa inquisición, pidiendo sin contemplaciones doble castigo, ni perdones ni contemplaciones, ni perdones ni complacencias, no nos ahorre la mazmorra, las ratas y las culebras, y deje el pan duro y el agua de piedra para los que claman indulgencias. Limpieza del alma ordena el tribunal de oficio, y en lugar de ofrecernos buen vino, un soldado embebe el hueco de mi espíritu con cloro hervido, adobando con sal la herida que un hierro vivo dejó en él sin orificio. Ni una palabra más, su señoría, ni un suspiro. Instruya el sumario, disponga el castigo, y ya que para morir será la pena por incubar demonios y donar sortilegios a los súcubos, exigimos la elegancia por requisito. ¿Será la pera? ¿Será la horquilla? Quizá la sierra, la cigüeña o el péndulos, que por barato y sencillo es el más digno. El sarcófago de la dama ruda, la dama de hierro, la cuna de Judas, el potro, el empalamiento. Desfilan ante nosotros una gama de instrumentos
que lastiman el cuerpo y liberan las ánimas de su prisión. Esto parece un premio, murmura mi dueño, ante la mirada aleatoria de un selecto público. El cepo, sentencia el inquisidor, serán expuestos en la Plaza Mayor previo sacramento, sin beneficio de traje y con posibilidad de ser quemados en la hoguera, si no mueren antes del día del Señor. Apelo, repudiamos sus sacramentos, queme nuestros cuerpos, mas no contemple el castigo del perdón. Apelo, su señoría, renuncio por ambos a la extrema unción. A diferencia de muchos otros, no venimos a decir colegas, pero a otros artistas que se presentaron, que me antecedieron, no soy muy tímido, además tengo una vanidad que es de una caradurez así, de acero. Y bueno, les quería confesar que con esa caradurez me estoy presentando hoy, porque en esta ronda voy a presentar 3 poemas que son mis primeros 3 poemas. Imagínense, ¿verdad? Venir a jugar la Champions, ¿verdad? Todavía ni siquiera estando en primero. Este primer escrito es una silva. Intenté hacer una silva romance, pero superaba mis capacidades. Sílabas resuenan, retumban en esta imperfecta silva romance, que juega con tu mente y te seduce con su hipnosis constante. Te revela mi carácter de humano, lleno de errores, sueños y pecados. Como la lluvia en un día de verano, me encuentra desahuciado. Adórala en su métrica compleja, ámala hasta que sus versos no acaben, pues su tiempo es muy breve y se desangra en dulce y roto encaje. Mi nombre es Milagros Alonso. Bueno, también soy estudiante de la escuela. Y bueno, normalmente yo escribía poesía desde chica. Y luego tuve una catarsis que me llevó a escribir poemas más profundos. Encontré en la literatura, en los escritos, una manera de curarme. Entonces, a partir de ahí empecé a escribir y dije, no quiero hacerlo para escribir más, así que me puse a estudiar. Y voy a presentarles uno de mis tantos poemas. Me ves esta piel, pero no me ves. Ves mis curvas, pero no quién soy. Ves mis piernas, pero no escuchas mi voz. Me ves, pero no ves en mí. Sospecho que estás ciego, por eso buscas leerme con tus manos. Me admiras como quien admira un cuadro en una exhibición de arte, sin entender la pintura, solo porque es arte. Me ves tanto que a veces pienso que soy un ser inanimado, un objeto de deseo, un material creado para satisfacer necesidades ajenas. Una pintura codiciada por su valor monetario y no por su valor significativo. Me quieres porque, según los críticos del arte, los lienzos en mi piel valen mucho. Me ves como un producto a la venta, sin vida, sin voz. Ves todo lo que cargo, todo lo que tengo, pero no ves quién soy. Ves esta piel, el marco, el papel. Ves mis colores y el tamaño del pincel. Ves todo esto, pero no me ves. Pasado, de la niñez, de la juventud, caemos en los errores de decir, no es más como antes. Bueno, y me inspiró mi barrio. Dice así: Asunción de los 60, aún yo te recuerdo. Mi barrio Tacumbú, ahí donde nací. Mis amigos de la cuadra dieron luz a mi infancia, con la cuerda en la mano, saltando con la goma y las rayuelas en la arena, la creatividad en su máxima esencia.
mi barrio donde nací, con el croar de los sapos, el estridular de cigarras, eran dulces sinfonías a los juegos de atardeceres. Las luciérnagas brillantes también nos acompañaban. Mi barrio donde nací, en aromadas noches de verano, con soplos del sur o del norte, la galáctica celeste, cual lienzo estrellado, desde el catre lo disfrutamos. Mi barrio donde nací, los portones sin candados, nuestras fronteras eran pequeños cercados, las diarias explosiones de la cantera Tacumbú al oído nos llegaban, mas eso no afectaba, ya que en jugar nomás pensaba. Mi barrio donde nací, la cantera ya no está, el griterío de los vecinitos en mi mente permanecerá. Yo entendí que realmente hay 10 representantes, esos 8 lugares se convirtieron en 10, así que muchísimas gracias. Y encima estamos María Eugenia y yo, los profes también caraduramente metidos ahí. Ya tenemos 12 lugares, ¿verdad? Y bueno, fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, también puedo escribir poemas normales. No se asusten tanto. Estoy abriendo al azar, este es In Vino Veritas. Ya tomé un poquito de vino para tomar coraje. Cuento Plus Juan Perfecto. Sus pretéritos imperfectos sonaban esperanzadores. Solía leer en sus palabras un dejo de añoranza. Estaban permitidos los sueños. Sus días de silencios han dejado las verdades en un pasado perfecto. Definidas mentiras que habitan los recuerdos. Había una vez un cuento Plus Juan Perfecto. Había besos bajo la luna. Había un camino sin regreso. ¿Querés que te cuente otra vez? Lo redacté pensando en una situación que atravesé hace poco. Para ser breve, me dejaron, no da gusto. Pero bueno, siempre hay que... Sí, en realidad no da gusto que te dejen, pero sí da gusto la inspiración después, ¿verdad? Y es importante eso. Hay un mensaje muy lindo de un artista que decía: hay que transformar las tristezas en canciones, ¿verdad? En este caso en arte. Esta poesía se llama Soledad. En la noche estrellada, testigo de mi ansiedad que envenena, ser perdido en la nada, busco el rastro tuyo en mis frías venas. Lejos de tus caricias y de tus besos no terciopelados, la alegría es ficticia, días y noches en vela y derrotado. Turbia mi mente vuela, entre recuerdos grises mi condena. La luna me consuela y como un dulce suspiro que resuena. Este siguiente poema se titula Voces en el olvido, que para mí es muy importante. Luego de un día bastante agitado, envuelto en dramas, apuros de un tic-tac, llego a casa y ahí está, colgada en la pared gris, cubierta en su vestidura negra. Me quito el abrigo, exhausta de vivir. Doy un salto en la cama sin quitarme los zapatos. Contemplo por un momento mi pequeño mundo creado por mí. La veo, pero no puedo ver más allá de su oscuro trapo viejo, todo empolvado. Me había olvidado de ella por tanto tiempo y pasado con ella tan poco. Me sentí triste. La rescaté del clavo cual Jesús crucificado. ¿Por qué la condené al olvido? En un rincón tan solitario como es mi habitación. La llevé a mi cama, me quité los zapatos y la desvestí. Estaba sucia, bañada y triste. Recordé los momentos felices que pasé con ella. De pronto, una melancolía se apoderó de las 4 paredes grises. Una caricia tras otra fue la escena principal de esta historia. Estaba rota. La sostuve entre mis brazos mientras intentaba arreglarla. Fue todo un fracaso. Acepté su condición y dejé una cuerda caer.
Con mi mano izquierda la toqué suavemente mientras recorría de su boca al diapasón. Con la otra mano intentaba sacar una melodía de su hueco, pero en cambio salió un llanto desafinado. Su alma estaba muerta. Dejé pasar tanto tiempo que la descuidé y la falta de amor acabó con sus cuerdas. ¿Cómo pude ser tan egoísta? ¿Qué haré para arreglar este mal? ¿Habrá un artesano que me ayude a devolverle la vida a mi morena? Fue entonces que comprendí que éramos iguales, con la diferencia de la libertad que yo tenía y que le había negado. Ambas, almas viejas y dañadas, olvidadas en un rincón del mundo, vestidas de luto, cansadas del maltrato y poco cuidado, pero, a pesar de todo, aún sonando. Tal vez no con la melodía que nos caracterizaba antes, pero sonando. Era nuestra manera de decir que estábamos vivos. Solo faltaba alguien que nos notara, nos rescatara y nos diera un soplo de vida. Bueno, sigo yo entonces. Eterna. De los sueños proceden las quimeras. Las locuras se justifican con sus logros. Hay apuestas que pierden valor en la meta. Los errores sellan acuerdos con los aciertos y los reclamos. Los absurdos sin sentido. La reflexión es el punto de coherencia, cuando todavía somos presos de nuestra conciencia. Hasta que te miro, me impregno de recuerdos y me reconozco frágil, inconsciente, incoherente, sin reclamos, ni acuerdos, ni metas. Y te veo mirándome de reojo, consintiendo mis antojos, eligiéndome 1000 veces. Soy la cara de tus apuestas, tus logros son mis quimeras. Te quiero siempre loco, libre, inabordable, mío, y me entrego etérea, dispuesta, segura, eterna. Bueno, primero que nada, la organización de Ombligo Lírico. Ya es la 7ª edición, creo, ¿verdad? ¿7ª? Un aplauso fuerte para eso, que resulta. Y quiero destacar también, obviamente, agradecerle a mis maestros, los docentes de la Escuela de Artes Literarias, a la profe, la profe Dame, el profe Estela. Quiero rescatar algo que se refleja acá en la mesa. En primer lugar, que cuando nos agregaron todos a un grupo, ¿verdad?, de mensajería para brindar las cosas, nos trataron a todos por igual. Eso es muy lindo. Yo formé parte de varios nichos donde hay muchas diferencias por quién publicó más, quién es más antiguo en el show, y se rescata mucho ese espíritu de tratarnos a todos por igual y darnos una mano entre todos, darnos este espacio, esta participación. Entonces, destacar eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo otro que se refleja, que iba a mencionar, es que es un espacio muy diverso, ¿verdad? A veces nos llenamos la boca con esos términos, pero en este caso y en este evento, en esta actividad, se refleja eso. Imagínense, Mila trajo manuscrito, no sé si pueden mostrar, y si pueden mostrar a ustedes cómo trajeron su escrito, su poesía. La profe trajo su libro, se trajo la carpeta, yo traje un folio de porquería. Sin embargo, todos estamos acá presentes, tenemos la misma oportunidad y el mismo espacio. Y somos gente también de batalla. Y aunque me espere un frente frío, resistiré como un canario. Cortinas de humo por las noches, un infierno en las mañanas. Vivo de rimas, suspiros y reproches. Muero por tenerte de vuelta en la cama. Y es que el destino echó sus cartas antes que mi carta puedas leer. No encuentro un respiro y solo suspiro por algún día volverte a ver. Pues nuestro amor quedó pendiente y este pendiente llevaré. Así, aunque mi tiempo se acabe, siempre te recordaré. La literatura hace eso, que las personas no te olviden que simplemente cuando uno esté muerto no desaparezca solamente, sino que quede plasmado de que alguien vivió y alguien sintió, y después cuando otra persona lo lea se sienta identificado con la lectura. Eso es lo más hermoso. El último es algo muy cortito. Fue una inspiración de Cortázar después de leer El futuro, y también así, como dijo el compañero, cuando estás
en tu proceso de luto y triste y así. Entonces te animo a escribir mucho eso. Se titula Un pasillo de pétalos blancos. Caminaré por un pasillo de pétalos blancos. Te esperaré, pero no vendrás a mí. Estarás ahí, esperando por ella, mientras yo espero por ti. En un vestido blanco que no será el mío. Y serás de alguien, pero no serás mío. Y amarás a alguien que no seré yo. Y tendrás hijos, pero no conmigo. Y envejeceré esperándote, pero no vendrás, porque envejecerás con ella. Te amaré en la muerte. Seré una anciana con un corazón joven. Te amaré en la muerte y en el lugar del olvido. Te recordaré, amor mío. Alexander Páez. Yo escribo principalmente porque soy un exiliado. Y soy un exiliado en muchas cosas. Un exiliado de geografía, un exiliado de idioma, y cuando uno está exiliado en un punto, la literatura es un rescate para esas personas que estamos en el limbo. Y la literatura es una maravilla en ese mundo. Y cuando estoy en ese exilio, me doy cuenta que mi mundo tiene muchas cosas bellas que contar, pero no tengo las herramientas para contarlo. Porque mi mundo es completamente matemático, estadístico. Mi mundo es completamente científico. Y ahí es cuando me encuentro con la Escuela de Artes Literarias y te da esa oportunidad de transformar esa belleza que has visto en diferentes latitudes, en diferentes culturas, en diferentes países y poderla transmitir. Así que, al igual que los de primer año de literatura, estamos aquí frente a personas que han publicado mucho y son vitales. Así que ha sido un ejercicio fabuloso de escribir estas poesías. Mi primera poesía se llama Dolor Fantasma. Yo tengo muchos pecados y un pecado es que estudié psicología. Y en psicología hay un concepto maravilloso que es el dolor fantasma. Es tener un dolor de algo que no existe. Y me pareció divino, así que el dolor fantasma. Y en psicología es básicamente cuando te duele algo que es una parte de tu cuerpo que no está presente. El miembro que el bisturí arrancó limpiamente palpita, sin embargo, de dolor, como un espectro agónico que en la noche me espera, inquieto, somnoliento, rebuscando entre dolores. Su sombra se refleja en el espejo y en la blancura de la noche arde. Febril se resiste a no ser. Prueba de que el abismo también duele, de que no siempre alivia amputando lo que daña. De que tú en este abismo también existes, que esta pérdida íntima está condenada a un dolor permanente, que aunque estés ausente, sigues siendo pulsada en mi alma, un eco eterno de lo que fue, una agonía silenciosa. Uno de los poemas que escribí se llama Carta del suicidio de la tierra, y dice así: como gotas de lluvia caen cenizas de un cielo, de lo que una vez fue un bosque. Llora tu madre, la tierra, no hay ayuda. Los mayores pensantes son gente con miedo. ¿Siente miedo el hombre? Los buenos tiempos terminan, ellos lo saben. Sus actos descuartizan pulmones de bosques en estantes mundos. Solo son palabras, solo son rumores. Festejan en el mismo mundo su muerte, su carta de suicidio escrita en vapores calientes. La lujuria de ser dioses nos deja nuestra suerte. No me mates, tierra, no me mates con el odio que sientes. Primera vez a un recital de poesía, justamente era ombligo lírico. Me parecía que yo no estaría a la altura de los demás participantes. De igual manera, asistí. Fue entonces que caí en la cuenta de que tenía varios poemas sueltos, dentro de algunos libros míos y otros en libros colectivos. La poesía para mí siempre fue palabra mayor.
Recuerdo de niña escuchar a mi hermana y a mi madre recitar en ciertas ocasiones. No entendía por qué. A veces terminaban llorando de la emoción que las embargaba. Tuvo que pasar mucho tiempo para que pudiera comprenderlas. El nombre del libro, bueno, se llama La Primera Estrella y otros poemas. Se debe a que veo siempre la primera estrella al caer la tarde y allí creo encontrarme en ella con mi hija, que ya no está. Me siento feliz de haberme animado al fin, gracias a 3 amigas poetas. Una de ellas está aquí, que es Estelita Cos. La otra es Norma Raquel López Jara y Rebeca Camperi, también Delfina Cos. Ahora voy a leer un poemita que se llama Al borde de la locura. Conocí a papá en la prisión y fue algo aterrador. No podía entender por qué le rodeaban 4 policías. Me pregunté, ¿será por eso que le tienen tras las rejas? Una vez de vuelta a casa, cobraron sentido las idas y venidas de mamá al mediodía. Había sido que ella le llevaba a él la vianda todos los días. Comprendí así la expresión lastimera en su rostro cuando dijo estar al borde de la locura. Es más que no vale la pena. Olvídame mañana mientras puedas. No recuerdes mi nombre ni apellido. No retengas mi calle en tu memoria. No te guardes el pasado que no fuimos. Ni protejas el futuro que ya no muestra. Enciéndele las luces al presente y sigue tu camino por la senda que has escogido un día en tu jugada. Dejemos que este amor se nos libere, abriéndole las puertas de esta historia, que corra por el mundo liberado, contando a un poeta que te amé, juntando a una musa que me amaste, aunque lo hayan llevado prisionero del juego más perverso del tablero. Y si algún día quieres recordarme, extiende este tablero nuevamente, pues sabes que este juego se ha quedado tatuado entre los surcos de tu piel, transpiran unas piezas partida tras partida. La poesía es como una constante búsqueda, como un grito por encontrar, por hallar, porque nos habla del alma, de sentimientos, de carencias, de búsqueda constante. Este primer poema se titula Hiperestesia. Tiemblo, y en ese temblor se adivina un volcán a punto de erupcionar. En las mórbidas formas de tu cuerpo tallado en blanco mármol, encuentro el alivio a esta ansiedad. Mis manos las siento como hogueras y incendiando a su paso el camino hacia tu plenitud. El pecado de tu aliento vuelve a desatar el temblor, ese que duele ante tanta sensibilidad, adivinando que como espirales subiremos finalmente para lanzarnos al vacío de la entrega total. Gracias. Una bandada de vacas fragmenta mi espíritu. Un dolor feroz se instala en el pecho. Golpe agónico que lo deshace todo. Se pierde entre sombras que huelen a ceniza, un asedio sin tregua. La mente da vueltas en su danza macabra, mientras el otro, un susurro sin rostro, mueve los labios como si hilara el tejido final. Mi mente murmura, apenas empiezo a hacer. Y mi corazón grita, la despedida está cerca. El blanco estéril del consultorio se derrama, mientras el tiempo, intangible, se escurre entre mis dedos. Y yo que entiendo todo, sin embargo, no entiendo nada. Las imágenes me asaltan, se deforman. Las manos tiemblan como soldados exhaustos. Mi voz se destroza al empujar palabras. Y en silencio, un contador invisible avanza. Anuncia un final que nunca pidió permiso.
Una noticia que dice, la vida no está dada, que el cuerpo cede, se escapa como agua entre los dedos. El cuerpo, traidor de sí mismo, se presenta, y una nueva amiga emerge, temblorosa, con la guadaña en lo alto, acechando desde la penumbra de mi mente. No saber cómo hemos sido concebidos, y sin embargo llevar en los huesos esta omnisciencia de la muerte, y aún así no saber cómo enfrentar la nada, ese hueco sin nombre al otro lado del tiempo. Al guaraní y lo escribí para alguien especial. Se llama Pukawi. De Pukawi Pitangir, como Pujari, como Bukukaru, y Bagagui Hega, ya se pejingui, Sirisa Pevenumi, Semayami de Kawa, Senyuan de Nisa, Oyope, Bosiriji, Ahataro Hega, Masakane Asali. Amunda hamwa pedite o sango ane jojo yae. Siapa tu ulun diha pedenya jugete beja deko semotagete dohesa adula sejurujaya mañana elige. Son tibias y románticas, las siento perfumadas por la bananoite y la flor de reserva. En diciembre explotan la flor de coco y el jazmín, que envuelven frescamente las noches con su perfume embriagador. La blanca luna se refleja en las veloces aguas de ríos, arroyos, lagos y tajamares, invitando a cantar al amor. De noche se llaman a único silencio los grillos, las cigarras y los pájaros. El viento sacude la larga melena de los árboles y una cálida brisa envuelve a las parejas con un halo de pasión. Siempre es fiesta en nuestra amada tierra en las noches hermosas del Paraguay. Se hace tarde al filo del crepúsculo. El horizonte vuelve sus enroques. Es el final de un jaque inesperado. No hay alfiles ni peones que defiendan. He perdido la puesta en la que somos, de carne, hueso, pólvora y lea. La hora azul se acerca lentamente en su juego de fuego y de zagalas. Es la hora del trueno y del destiempo, donde el río y el cielo se hacen uno, donde mueren las penas, donde mueren los amores de barro y de cenizas. Es la hora del cielo enrojecido, donde el sol se estremece y se diluye en un río de azules esperanzas que se ciernen y acogen en silencio de dos almas desnudas que se ahogan, sacrificio de reina en el intento de salvarse en un mate que no llega, sino el manto piadoso de la muestra. Y la hora de azules utopías, donde mueren los días y las noches, es la hora sin tiempo y sin premura, donde nunca hay de noche ni de día. Es la hora que invade el pensamiento, abriéndole al lapacho sus guantes como águila, para mecer de brisas los pájaros del canto que anochecen, como anochece el alma lentamente al regazo del cino y el caso. Corazón que siente, un mundo complejo de luces dementes, ríos que fluyen, montañas que se elevan, la naturaleza canta, sus secretos revelan. Ciudades vibrantes de sueños y asfalto, donde el ser humano busca su salto. Amores que florecen, guerras que destruyen, en la danza eterna la vida fluye. Metáforas que brillan, versos que desnudan, la verdad escondida, las almas saludan. Rimas que tejen historias con encanto, un viaje sin fin, un lienzo en blanco. El mundo que veo, con sus luces y sombras, un reflejo del alma donde todo se encuentra. Con ojos de poeta, el corazón abierto, descubro la belleza en lo simple y lo incierto. Un canto a la vida,
con sus penas y alegrías, la visión del poeta que en versos se confía. En cada palabra un mensaje se esconde, una mirada al mundo que nadie responde. Poesía que vibra con ritmo y pasión, la visión del poeta, una revelación. Muchas gracias por esta oportunidad tan linda de encontrar en esta enorme diversidad. Además que tenemos más diversidad, aquí tenemos a los dos tecnológicos, el 3. Así que muchas gracias, también agradecer a los profesores de la Escuela de Artes Literarias, a los compañeros, por esta hermosa oportunidad. Insomnio. En mi habitación, las sombras de tu voz acuden. Veo en el reflejo de tus ojos esa mirada, tus manos que rozan mi rostro, tu ser desnudo. Parecieras presente con un deseo insensato de que estés. Sobre una suave sábana me encuentro en la noche, perdido entre líneas de amargura. Tu recuerdo yace en mí, no estarás más en mi vida y sin embargo, tu sombra se despliega como una larga estela sobre mi alma. Me devora a pedazos, me desarma. ¿Cuánto más seguirás limando mis pensamientos? ¿Cuánto más hasta que tu eco se transforme y me devore de otras formas? El peligro es el borde de esta pérdida, de esas luces que ciegan, de soñar con lanzarse a la ráfaga y desvanecerse, dormir. El peligro es el borde de una vida sin ti, un vacío sin tu eco, sin tu promesa, solo con estos fantasmas que susurran. Amanece. La tenue luz entra por la ventana, trayendo el frío de otra noche perdida, otro día vacío, ausente en sombras, para soñar que te encuentro otra vez, en esa mordaz y fatal fantasía insomne. Muy contento por estar acá, por compartir mis poemas con ustedes. Este poema se llama Devuélveme. Devuélveme mis ojos, los perdí en tus cabellos, mientras comíamos, mientras tragaba un te quiero, los perdí en lo que no fue, los confiné bajo mis huesos, para que a mis entrañas no les abandone el silencio, para que a mis gusanos no los convierta el romance desenfrenado en mariposas escandalosas, de esas que se burlan de mis ingenuas ilusiones. Devuélveme mis ojos, tengo incrustados dos cristales, reflejan en fantasía oásica a tu silueta, caminando por la noche sepulcral de las calles azucenas. Pasa a través de la ventana cuadritos de tu antiguo cuarto. Mucho tiempo pasó, pero el dolor aún no. Mis ojos están secos, aunque hoy el vuelo cantarín del ardo picaflor me arrancó una lágrima. Ese tierno y pequeño pajarito consuela mi corazón. Creo sos vos, que me visitas, que con sus alitas flotando sobre las sensibles flores, ligando su néctar, me vas contando que estás bien, que también me querés y que a veces me extrañas. Por eso me visitas. De las machos, por el desierto tibio de tu pecho, mi cabellera enreda en tus caderas, torrente de araucarias, de tierra terracota, de cuentas regresivas. Y tu piel mi remanso de tormentas, mi marea de versos torrenciales, donde soy el fénix que estremece, surcando el litoral de tu cintura. Y sin embargo es breve el surco de tus labios, sellando lunares en la espalda. Soy el fénix de larga cabellera, que arrastra las tormentas a su paso, de blanco fuego fatuo, esquivas de profundas letanías. Soy el fénix que vuelve del olvido, del polvo y las cenizas, bebiendo a bocanadas, el cáliz de tus labios, de sales, de fuego, de leñas encendidas. Un año más,
y que viva la poesía por siempre. Escribo porque escribo porque el corazón me canta y la tinta en mi pluma se levanta. Escribo porque las musas me inspiran y en versos mis emociones suspiran. Escribo porque el mundo me conmueve y con palabras mi sentir se renueva. Escribo porque la vida es un poema y cada verso una nueva promesa. Escribo porque amo las letras y su encanto y con ellas construyo un mágico manto. Escribo porque es mi pasión y mi anhelo y en cada línea libero un vuelo. Escribo porque las palabras son mi lienzo y con ellas pinto un universo inmenso. Escribo porque quiero dejar un legado y que mis versos sean recordados. Escribo porque la vida es un viaje fugaz y quisiera que mis letras dejen un rastro audaz. Escribo porque es mi forma de luchar y con mis palabras un mundo mejor crear. Escribo porque es mi forma de amar y al mundo con mis versos regalar.